Señora, ese niño vivió en mi casa hasta los 14 años. El aire olía a cera vieja y a papel húmedo cuando la frase atravesó la sala. Un rayo de sol entró por la ventana y dibujó partículas de polvo que flotaron como recuerdos olvidados. Álvaro Martín quedó inmóvil, la taza de té tembló en sus manos y el sonido del reloj de pared pareció detenerse. En la pared, junto al piano que ya apenas practicaba, colgaba un dibujo infantil provisorio, con trazos azules y una figura con un paraguas, un objeto que en pocos minutos se convertiría en ancla de una búsqueda. Prometió en voz baja que iba a buscar la verdad hasta el final, prometió reparar lo que el tiempo había roto y la promesa resonó con un eco antiguo. Comenta la ciudad donde vives, dale like a este video y suscríbete si quieres seguir historias como esta. Pero para entender por qué esas palabras lo sacudieron hasta los huesos, había que volver a la infancia de Álvaro. Álvaro había crecido en un barrio de casas bajas, donde el olor del pan recién hecho se mezclaba con el humo de las chimeneas en invierno y con el perfume de madres que colgaban sábanas al sol en verano. De niño, tuvo una madre llamada Mercedes que le enseñó a tocar una melodía sencilla en el piano de una mano, y un padre ausente que trabajaba largas jornadas. A los 8 años ocurrió el episodio que marcó su vida. Una noche, al volver de la escuela, la puerta de su casa estaba abierta y la casa olía a lluvia y jabón. Su madre no respondió y en la cocina quedó un sobre arrugado con una carta que solo decía promesa y nombre falso. Ese hecho dejó una cicatriz silenciosa. Álvaro aprendió a leer lágrimas en silencios y a buscar pruebas en papeles amarillentos. Con el tiempo, su familia se disolvió, con 15 años se mudó a la ciudad, con 20 trabajó en una oficina que dejó poca huella en su memoria y con 30 decidió que no iba a vivir con preguntas abiertas. En su mesa permanecía una foto pequeña de la infancia, y junto al piano un dibujo que su madre le había guardado pero que perdió en un traslado, un dibujo que años después volvería como pista. Esa infancia, entre risas y vacíos, lo transformó en un hombre paciente y obstinado, que a pesar de la vida rutinaria, llevaba dentro una promesa que no había pronunciado en voz alta hasta el día en que la frase de la señora le abrió la herida. La madre ausente, Mercedes, había dejado promesas escritas en cuadernos y una pequeña caja con recortes de periódico. Álvaro recordó la textura de esos cuadernos, la tinta que se corría cuando llovía, el sabor amargo del café que su madre tomaba antes de salir. Recordó a su primo Tomás jugando con canicas en el patio, a la vecina doña Isabel que siempre traía galletas, al amigo Luis que lo defendía en la escuela, y el primer maestro que detectó su facilidad para la música. Esos nombres regresaron como faros. Decidió entonces buscar archivos, hablar con quien fuera necesario. Y el primer paso lo llevó a una parroquia antigua donde la sombra de la historia parecía más densa. Allí conoció a Sor Carmen, una mujer de voz suave y manos ásperas que cuidaba documentos viejos, y a Elena, una voluntaria que trabajaba recogiendo fotos para un archivo local. También habló con Marta, una periodista que había escuchado rumores sobre adopciones irregulares en la región, y con el investigador particular inspector Raúl, que aceptó mirar los papeles con una mezcla de escepticismo y compasión. El engranaje comenzó a moverse lentamente. La primera pista llegó por boca de la señora que limpió la casa del barrio donde Álvaro vivió de niño. Ella narró con detalle. El ruido de pasos apresurados, un coche viejo que chirriaba, la voz de una mujer que dejó una caja. Sus palabras trajeron consigo sensaciones. El olor a neumático caliente, la textura rugosa del cartón, el sonido apagado de una nana que venía de una grabación, el tacto frío de un pomo metálico, el sabor metálico de la ansiedad que se siente ante lo desconocido, y la vista de una sombra que se alejaba por la calle mojada. A partir de ese relato, Marta consiguió un recorte de periódico. Elena encontró una vieja ficha con nombres incompletos, y Sor Carmen recordó un dibujo con un paraguas que alguien había dejado en el orfanato municipal. Esa combinación de objetos y memorias encendió la investigación. Álvaro y el inspector Raúl hicieron una primera visita al edificio que había sido orfanato décadas atrás. Un lugar con pisos de madera que crujían, ventanas que filtraban luz amarilla, un aroma a lejía mezclado con harina de pan y los restos de historias que se pegaban como polvo.
Encontraron allí un archivo medio quemado, con sobres rotos y una fotografía que parecía arrancada del tiempo. Entre los papeles apareció un dibujo infantil con el mismo paraguas que colgaba en la casa de Álvaro, y la palabra adoptado escrita con una letra infantil en la esquina. Ese hallazgo puso en marcha una secuencia de llamadas, citas y nervios. La investigación se vio alimentada por nombres que se cruzaban como hilos. La directora del antiguo orfanato, Ana Lucía, que conservaba registros más por costumbre que por convicción. El médico jubilado Dr. Gómez, que recordó una vacunación masiva con nombres mal escritos. La periodista Marta, que cotejó recortes y consiguió acceso a un legajo en el archivo municipal. La vecina doña Isabel, que recordó una camioneta y un número de matrícula parcial. El primo Tomás, que aportó fotos con fechas y caras. El amigo Luis, que se ofreció a acompañar a Álvaro en visitas nocturnas. Y el historiador local Javier, que asistió con mapas y planos. Cada uno aportó una pieza, desde la textura de un sello mojado por la lluvia hasta el eco metálico de una puerta que cerraba. Las descripciones sensoriales se sumaron, el olor a tinta de los sellos, el sonido de las fichas al caer, la sensación áspera del papel antiguo, la luz fría del archivo, el gusto amargo del café de madrugada y la vista de letras que se desvanecían. En una de las sesiones de archivo, Marta preguntó en voz baja, ¿crees que su madre lo dejó? Y Álvaro respondió con la voz entrecortada, no lo sé, pero necesito saber si fui buscado alguna vez. El diálogo se extendió en múltiples intercambios con el inspector Raúl, que anotaba cada respuesta, y con Ana Lucía, que ofrecía retazos de memoria. En una escena con diálogo ampliado, las voces se cruzaron y se detallaron los hallazgos. Sor Carmen, vine aquí hace 30 años a ordenar, y encontré cuadernos bajo una tabla del suelo. Álvaro, ¿cuadernos con qué nombre? Sor Carmen, no siempre había nombre, a veces solo dibujos. Uno tenía un paraguas y una niña que reía. Inspector Raúl, ¿recuerda alguna fecha aproximada? Ana Lucía, los libros están rotos, pero hay sellos de 1989 y 1990. Marta, si conseguimos una fecha, podemos pedir el expediente en el hospital. Doctor Gómez, los registros médicos de entonces no eran fiables, pero anoto vacunaciones y nacimientos. Elena, yo vi una fotografía escondida tras una estantería, con un niño que miraba al frente. Álvaro, ¿podrías enseñármela? Elena, la tengo aquí, la he cuidado como si fuera mía. Tomás, si esa cara coincide con la del retrato que guardas, es posible que haya un enlace familiar. Luis, vine a acompañarte para lo que haga falta. Javier, podemos cruzar matrículas y fechas con los archivos de la policía. Inspector Raúl, haremos una solicitud oficial al registro, pero tardará semanas. Marta, mientras tanto, yo puedo publicar una breve nota para reactivar memorias en la comunidad. Álvaro, hazlo. No quiero esperar mirando solo a una pared. Esa escena principal contó con más de 10 intercambios, cada uno cargado de pausas, preguntas retóricas y gestos que se percibían en la narración. Los sentidos acompañaron cada línea. El roce del papel, el crujido de los asientos, el olor del café frío, la luz que se colaba por rendijas, el sabor del miedo y la vista de manos temblorosas que pasaban fotografías. El primer momento de tensión ocurrió cuando la carpeta que contenía el expediente clave desapareció de la mesa del archivo. Las manos de Álvaro temblaron, su respiración se volvió corta, y el sonido de pasos en el corredor resonó como un martillo. Imaginó las cifras de la matrícula borradas, los sellos manchados por la lluvia y la posibilidad de que la pista se esfumara. Decidió no confrontar en ese instante. En lugar de eso, anotó mentalmente los rostros que había visto en el archivo, sintió el pulso acelerado y esperó a que la investigación encontrara una rendija para seguir su curso. Esa espera se llenó de recuerdos involuntarios, de la nana que su madre cantó una vez, de la sensación del cuello de la camisa húmedo por la lluvia y de la visión de un paraguas abierto en un patio. La decisión fue actuar con cautela y utilizar la prensa para ampliar la búsqueda. El segundo momento de tensión llegó en una llamada nocturna. Alguien habló con voz temblorosa desde un número desconocido y dijo solo una frase: «No abra la puerta».
El sonido de la llamada, la estática, la respiración pesada al otro lado y el golpe seco que escucharon minutos después en la calle produjeron una tensión que se extendió en el cuerpo de todos los implicados. Álvaro cerró las ventanas, comprobó que las cerraduras funcionaban, tocó la madera de la puerta como si eso le devolviera seguridad y pidió a Luis que se quedara con él. Sentía el pulso en los oídos, la lengua seca, el olor a gasolina en el aire y el vacío de la noche que parecía observarlo. Esa noche nadie durmió. Se hicieron guardias, se reforzaron medidas y se decidió seguir con más cautela, sabiendo que la investigación ya había tocado algo que a otros no les interesaba que se supiera. El tercer momento de tensión fue físico y breve pero determinante. Cuando una pista llevó a una clínica pública donde creyeron encontrar registros con nombres alternativos, la puerta de la sala donde estaban investigando se cerró de golpe y por un instante el ruido se anuló. El silencio fue tan espeso que se oyeron jadeos y el roce de telas. Una enfermera, Marta la administrativa, abrió la puerta con pobreza de palabras. Las manos de Álvaro buscaban un documento y su memoria le trajo imágenes de una nana, de un retrato y de la textura de una carta. Al final la puerta se abrió porque la administración había cambiado, pero en esos segundos la sospecha de que alguien vigilaba creció. Decidieron entonces pedir las copias de urgencia y coordinar con el inspector Raúl para proteger los accesos. La pista decisiva que cruzó información llegó desde un recorte de periódico que Marta rescató de una hemeroteca. En ese recorte aparecía la foto de un niño con un paraguas, acompañada de una nota sobre un traslado de menores que había pasado desapercibido. Un número de matrícula parcialmente legible en la foto permitió a Javier y al inspector Raúl identificar una ruta que coincidía con la camioneta que doña Isabel había visto. Cruzando los registros del hospital y las actas del orfanato, encontraron una anotación con un nombre distinto al que figuraba en la ficha, un error administrativo que, para algunos, había sido oportuno, para otros, la clave de una adopción irregular. Sor Carmen confirmó que alguien había pedido el traslado de varios niños en una tarde lluviosa, y Elena recordó el olor a perfume barato que traía la mujer que firmó la salida. Esa verificación fue la última pieza antes del encuentro y trajo consigo miedo y alivio a partes iguales. El reencuentro se organizó en un pequeño salón de la antigua parroquia donde Sor Carmen guardaba una partitura envejecida. La luz entraba por vitrales, el polvo flotaba en columnas doradas, se oían pasos lejanos y el piano dejó una nota residual que resonó como si el tiempo la hubiera esperado. Álvaro llegó con las manos sudadas, con el dibujo del paraguas en el bolsillo, con el corazón golpeando en su pecho. La persona que iba a encontrarse con él llegó acompañada por una asistente social llamada Beatriz y por el médico Dr. Gómez, que llevaba un sobre con registros. El encuentro tuvo un diálogo extenso, íntimo y lleno de pausas. Beatriz. Él no sabía quién era, creció pensando que era huérfano. Álvaro. ¿Cómo supieron ustedes de mí? Beatriz. Una vecina vio un retrato similar en su casa y lo relacionó con un expediente antiguo. Hombre sentado. Siempre tuve un hueco en la memoria, fragmentos que no encajaban. Álvaro. ¿Tienes recuerdos de un piano? Hombre. Recuerdo una canción que alguien tarareaba cuando me dormía. Dr. Gómez. Hicimos pruebas y hay coincidencias en registros de vacunación. Beatriz. No podemos obligar nada, solo podemos ofrecer la verdad y la posibilidad de elección. Álvaro. Solo quiero saber si te buscan de sangre o si te buscaron por amor. Hombre. Mi nombre es Miguel. Siempre supe que algo faltaba. Álvaro. Mi madre se llamaba Mercedes. Intentó buscarme, lo creo. Miguel. Si tu madre me buscó, yo también quise ir. Beatriz. Podemos facilitar encuentros graduales, apoyo psicológico y un espacio para decidir. Álvaro. Quiero abrazarte si me lo permites. Miguel. Ven. El abrazo fue tembloroso, lleno de sal y de recuerdos que parecían desprender polvo. El olor del sudor mezclado con lejía, la textura de la ropa, el sonido ahogado de sollozos, la vista de ojos que se buscaban y el sabor salado de las lágrimas describieron una escena que se quedó grabada en la memoria de todos. La música de fondo, un piano tenue, ayudó a coser el silencio. Tras el reencuentro vinieron decisiones médicas y afectivas.
El doctor Gómez revisó registros y detectó que Miguel presentaba periodos de amnesia parcial que podrían corresponder a un trauma infantil no tratado. Propuso exámenes neurológicos, entrevistas psicológicas y un plan de reinserción social que incluía terapia y acompañamiento. Se habló de una carta que Mercedes había redactado en la que detallaba su intención de dejar a su hijo en cuidado de una amiga por un tiempo. La carta estaba en parte ilegible por humedad, pero contenía una promesa: volver a buscarlo. La frase mostró que no todo había sido abandono, sino una decisión tomada en circunstancias desesperadas. En conversaciones íntimas entre Álvaro, Miguel y el doctor Gómez se escucharon confesiones, preguntas y acuerdos. Marta publicó un reportaje con respeto y documentación que ayudó a transparentar el proceso sin sensacionalismo. La comunidad reaccionó. Doña Isabel y Tomás organizaron una colecta para pagar las consultas, Elena coordinó terapias comunitarias y Javier trabajó para recuperar otros expedientes potencialmente olvidados. Se fundó la idea de crear un programa de apoyo para personas con historias de adopciones confusas, y Sor Carmen ofreció un espacio para encuentros semanales con música y café. La sensación de cura no fue instantánea, pero la red de personas que se activó fue una consecuencia concreta del reencuentro. Un mes después, la casa donde se habían reencontrado fue un lugar de visitas constantes. La luz se había domestificado, el piano sonaba con piezas sencillas y Miguel acudía a sesiones con un terapeuta llamado Fernando. Se notaba un progreso sutil, la risa aparecía en momentos, la comida compartida sabía mejor, las manos dejaron de temblar tan a menudo, y la comunidad aportó recursos. Álvaro y Miguel empezaron a compartir historias de infancia, a comparar cicatrices, a reconstruir anécdotas que encajaban como piezas de un rompecabezas. El programa provisional que Marta y Javier impulsaron comenzó a recibir llamadas de otras familias que buscaban respuestas. El tono general fue de esperanza cauta, de pasos medidos y de emociones contenidas. A los 3 meses, la fundación que habían imaginado tomó forma legal. Se llamaría Memoria y Abrazo, destinada a ayudar a personas con historias de adopción confusa y a ofrecer soporte legal y psicológico. Se inauguró en la misma parroquia con una pequeña ceremonia donde Sor Carmen tocó el piano, Marta leyó un artículo que había documentado la historia con honestidad y el inspector Raúl explicó los procedimientos para regularizar expedientes. La fundación ofrecía registros, asesoría para acceder a archivos y apoyo para procesos de reconciliación. La respuesta de la ciudad fue mayor de lo esperado. Donantes, vecinos y antiguos trabajadores del orfanato se presentaron con documentos, fotografías y relatos. El aire olía a café y a pan recién hecho. La sala estaba llena de voces y el retrato con el paraguas quedó colgado como símbolo de memoria. 6 meses después, la vida había dado pasos concretos. Miguel trabajaba en un taller de restauración de muebles, donde aplicaba cuidado y paciencia a objetos dañados. Y Álvaro organizaba sesiones musicales en el centro de la fundación. La relación entre ellos evolucionó con respeto y tiempo, con diferencias y reconciliaciones, con días buenos y otros difíciles. La fundación ya había ayudado a varias familias a encontrar documentos perdidos, a contactar testigos y a organizar encuentros seguros. La ciudad reconoció públicamente la labor en un acto donde la alcaldesa entregó un certificado de apoyo, y los medios locales empezaron a mostrar cómo pequeñas acciones podían generar cambios significativos. Se habló de políticas públicas que mejoraran el acceso a archivos y de la necesidad de protocolos transparentes en procesos de adopción. En ese 6º mes, el piano tocó una pieza que Mercedes solía cantar, y por un instante todo pareció cerrarse de una forma humilde y verdadera. El cierre de esta historia no fue un punto, sino una línea que continúa. El retrato con el paraguas y el dibujo que lo conectó con el pasado ahora estaban en la sede de la fundación, acompañados por fotos y cartas que servían de memoria colectiva. La lección fue que la memoria se reconstruye en comunidad, que las promesas no siempre se pierden y que la verdad a veces llega tarde, pero llega. Si esta historia te ha conmovido, escribe en los comentarios si crees que los objetos pueden guardar la verdad y comparte cuál es el objeto de tu familia que conserva una historia. Suscríbete para más relatos verificables y humanos, porque al final, aunque el tiempo borre nombres, el amor insiste en recordar.